Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de un concepto llamado torque. Sí, el torque es la causa de los cambios en movimiento rotacional. De acuerdo a esto se le llama torque. El torque lo podemos ver como, lo podemos ejemplificar como, aquí tenemos una tuerca, tenemos una llave y le estamos aplicando a esta llave fuerza. Entonces vamos a tener componentes como el radio, qué tan larga es nuestra llave y cuánta fuerza le estamos aplicando a esta llave que está haciendo una palanca sobre este brazo. Bien, entonces la fuerza aplicada F actúa aquí en cierto ángulo phi. Bien, se define como magnitud de torque asociada a la fuerza F alrededor del eje pasando por el origen como lo siguiente. El torque va a ser, bueno, lo vamos a denotar con la letra tau y esto va a ser igual a R por F, que es la fuerza que nosotros aplicamos, por el seno de phi, donde nosotros aquí tenemos el ángulo phi, que esto es igual a F mayúscula por D. ¿Quién es D? Bueno, ahora vamos a ver, D es un brazo, ¿sí? O una palanca de torque. Entonces, R es la distancia entre el eje de rotación y el punto donde se aplica F, ¿sí? Entonces tenemos el R aquí. Y D es la distancia eh, perpendicular al eje de rotación a la línea de acción de F, ¿sí? Si nosotros estamos aplicando F en este ángulo, aquí tenemos D que es perpendicular. A D se le conoce como brazo de momento o brazo de palanca de F. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veamos tau como una multiplicación de dos cantidades, una es la fuerza y otra es una distancia. Entonces, el torque se va a medir en la fuerza, que pueden ser, por ejemplo, newtons, y la distancia que puede ser metros. Entonces, podemos ver el torque como newton por metro. Bien, entonces, si dos o más fuerzas actúan en un objeto rígido, ¿de acuerdo? Entonces aquí nosotros tenemos un objeto rígido con esta forma apoyado aquí en este origen. Bien, cada fuerza tiende a producir rotación alrededor del eje que pasa por el origen. Noten ustedes que esta fuerza que está actuando, nosotros la llamamos F1, esta fuerza está actuando en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Por lo tanto, esta fuerza por convención se va a denotar como una fuerza positiva, mientras que esta fuerza 2, que actúa en sentido de las manecillas del reloj, se va a considerar negativa. Bien, entonces el torque resultante de F1, que tiene brazo de momento de 1, es positivo, ¿sí? Entonces, el torque, una vez más, el torque que actúa en contra de las manecillas del reloj o sentido antihorario es positivo y el torque que actúa en sentido horario es negativo. Bien, entonces este torque es F1 por la distancia 1, ¿sí? Tenemos este brazo de distancia 1. El torque de F2 es negativo igual a F2 por D2. El torque neto alrededor del origen va a ser la suma de estos torques, el cual es el torque 1 más el torque 2. Recordemos que el torque 2 está actuando en sentido horario y el torque 1 está en sentido antihorario, así que el torque 1 es positivo y el torque 2 es negativo. Bien, dicho esto, vamos a considerar este cilindro que consiste en una pieza sólida que tiene un cilindro pequeño, un cilindro grande y tenemos cuerdas enrolladas a estos cilindros. Una cuerda al cilindro pequeño que está en el núcleo y otra cuerda en el cilindro grande. Bien, el cilindro de una pieza con una sección interior, con un tambor más grande, rota en el eje Z, que es en el eje en el cual nosotros vamos a fijar nuestro sólido que gira, ¿sí? Y bueno, una cuerda amarrada alrededor del tambor de radio R1 ejerce una fuerza T1 a la derecha del cilindro. Aquí estamos trabajando de manera adimensional. No estamos, es decir, que no estamos fijando ahorita cantidades. Eso lo vamos a hacer después en otro inciso de este mismo ejemplo. Bien, entonces una cuerda alrededor del núcleo con radio R2 ejerce una fuerza igual a T sub 2. Bien, tenemos dos fuerzas, la fuerza T1, la fuerza T2 y dos brazos, el brazo R1 y el brazo R2. ¿Cuál es el torque neto actuando en el cilindro alrededor del eje de rotación?
Y bueno, la respuesta es simplemente es el torque neto. ¿Sí? Aquí vamos a tener tau 1 y tau 2. ¿Cómo calculamos tau 1 y tau 2? Bueno, el torque 1 o tau 1 va a ser T1 por R1. Está en el sentido horario, así que este es negativo. Y bueno, tau 2, perdón, este fue tau 2. Es el producto del torque 1 con R1, nada más para ser consistente con lo que nosotros tenemos aquí. Mientras que tau 1 es simplemente lo siguiente. Nosotros vamos a tener la fuerza 2 por nuestro brazo R2. Entonces tenemos la fuerza 1, la fuerza 2, el brazo 1 y el brazo 2. Entonces nosotros podemos sumar estos torques, ¿sí? Entonces va a ser tau 1 más tau 2, lo cual es R2 T2 menos R1 T1. Ahora, nosotros vamos fijando ciertas cantidades a las fuerzas y a las distancias de estos brazos. Vamos a suponer que el radio 1, que es el radio más grande, es de 1 metro y la fuerza 2 es de 15 newtons, mientras que el radio 2 es de... aquí tenemos un problema, ya que algo no checa, ¿verdad? Aquí tenemos la extensión de 0.5 metros. Entonces ese es R1. Ok. Vamos corrigiendo. Entonces vamos a tener que el radio 1 es de medio metro. Aquí está radio 1, que es de 0.5 metros. Y el radio, aquí está. Bien. Y el radio 2 de 1 metro. ¿De acuerdo? Entonces, eso funciona bastante bien. La fuerza 2 es de 15 newtons y la fuerza 1 es de 5 newtons. Entonces, aquí tenemos la fuerza 1. Veamos si coincide todo bien. Vamos a tener T1 igual a 5 newtons. Perfecto. Ok, a ver, entonces, si esto funciona, va a ser 5 por... no, aquí nada más estarían volteados, porque tendríamos que sería la fuerza, el radio 2 por tau 2, ¿no? Entonces radio 2 es de 0.5 metros, perfecto, entonces ya lo tenemos bien, es el radio 2, y la fuerza, el T2 va a ser de 15 newtons, perfecto, y el radio 1 es de 1 metro y la fuerza 2 es de 5, la fuerza 1 de 5 newtons. Perfecto, ahora sí está bien. Tenemos que el radio 2, que es el radio más pequeño, es simplemente medio metro, que es la mitad del radio 1, que es de 1 metro. Vamos a tener que la fuerza 2 es de 15 newtons, mientras que la fuerza 1 es de 5 newtons. Bien, ¿cuál es el torque neto alrededor del eje de rotación y hacia qué lado rota el cilindro partiendo del reposo? Y bien, la respuesta la tenemos aquí, simplemente sustituimos las cantidades, así que vamos a tener la suma de los torques. Tenemos que el torque 1 es 5 metros por los 15 newtons que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Y vamos a tener en sentido horario, o sea, negativo, el brazo de 1 metro con la fuerza ejercida de 5 newtons, lo cual nos da 2.5 newtons por metro. Bien, dado que esta cantidad es positiva, significa que la pieza va a girar en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.